los muertitos se convirtieron en marinos, salieron a navegar. Pobrecito, pero fue una desgracia, porque imagínense el impacto psicológico para el distrito del Porvenir en Trujillo, viendo que en realidad en sus calles se regaban todos los muertos de su cementerio, muchos de ellos por supuestamente conocidos o parientes de ellos, ¿no? En realidad los efectos y consecuencias que pueden ser son también catastróficas, como vamos a ver para la parte psicológica de las personas. Pase, por favor. Entonces llegamos a 1970. 70, en realidad, antes de ello el Perú no había trabajado en tener algún sistema que ayude a la gente en forma organizada y descentralizada en cuanto a ocurrencia y preparación de un fenómeno natural. Llegó Huaraz, el terremoto de Huaraz, que fue frente a Chimbote, pero cuya onda llegó hasta Ecuador y por supuestamente hasta el sur de Lima. Y en la parte este, hacia los Andes, llegó a Huaraz. Y en Huaraz, ¿qué es lo que sucede? Un gran aluvión. Hay un desprendimiento del Huascarán en uno de sus lados y eso causa un aluvión tremendo y sepulta en forma instantánea cerca de 70.000 personas, 20.000 desaparecidos, y es la catástrofe más grande actualmente que conocemos en el Perú. Y el Perú dijo, tenemos que hacer algo para ayudar a la gente, tenemos que hacer algo para salvar vidas, tenemos que preparar a la gente porque estamos ubicados en una zona donde siempre van a haber fenómenos naturales. Y es así que se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, en donde, como parte integral, como parte integral del Sistema de Defensa Nacional, tiene objetivo de preparar y apoyar a la gente para casos de desastres naturales, en donde el ente rector, y que bueno, ustedes han ido conociendo porque INDECI tiene más de 40 años, es INDECI, en donde trabaja en forma descentralizada, como ustedes pueden leer, con direcciones regionales, con oficinas de defensa civil regionales, sectoriales y de los gobiernos locales. Pero en realidad, a partir de esa época, esa organización, si bien fue en un principio dar una respuesta a un tema tan preocupante como ayudar a las personas, no comprendió una gestión integral de lo que vamos a ver ahora. Pase, por favor. Paralelamente, el mundo también se preocupó. El mundo, a través de Naciones Unidas, dijo, Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo entero, no solamente en el Perú? Millones de muertos como consecuencia de fenómenos naturales. En el Perú, en Japón, en la India, en todos sitios. Entonces, no solamente eran fallecidos, heridos, gente sin hogar, pérdidas económicas. Y dijo, algo tenemos que trabajar. Y es así que a partir de la década del 90 se convierte en la década de la reducción de desastres. Y desde a partir de esa década hubieron 3 grandes reuniones en donde se trabaja para gestionar la reducción de los desastres naturales. Y es por eso que en cuanto a ello se colocaron objetivos, metas y lineamientos para que todo el mundo empiece a trabajar en una gestión integral en donde la parte anterior a la ocurrencia del fenómeno sea una de las partes más importantes para que todos podamos ser fortalecidos. En el Perú seguimos trabajando con INDECI, llega el terremoto por supuestamente de Pisco, ahí lo tienen ustedes abajito también, y bueno, no es para reírse de ninguna manera, pero fue una catástrofe tremenda, y volvimos a reiterar un problema que teníamos que apoyar, ayudar, rehabilitar a la gente y después reconstruir. Y el tema de los bienes de ayuda humanitaria era también un tema que tenía que de alguna forma ser tratado en forma prioritaria. Estuvimos desorganizados. La verdad, yo estuve ahí, viví en Pisco durante por lo menos 20 días. Y fue una desorganización muy grande porque, ¿saben qué? Nuestro Sistema Nacional de Defensa Civil no era muy transversal, que digamos. Era participativo, pero una especie de voluntariado con efectos de que yo quiero hacer, pero no estaba organizado.
no había transversalización del problema. Y es que a partir de este momento es que... Pase. Es que dijimos, no, vamos a cambiar. Y es que así surge en el año 2010 el Acuerdo Nacional con una política de Estado, la política de Estado 32, que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. 2 meses después, en febrero del 2011, creamos a través de INDECI y un comité y una mesa de trabajo multisectorial. Trabajamos un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se reglamentó rápidamente en mayo del 2011, después hicimos una política nacional de obligatorio cumplimiento para que finalmente en el 2014 tengamos un instrumento muy importante que se llama el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, en cuanto a la política de Estado, en diciembre del 2010, el Perú, el Estado peruano, se compromete a promover una política de gestión del riesgo de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como su patrimonio público y privado. Y además promoviendo ¿qué cosa? Que las personas y sus medios de vida estén lo más seguros posible. Para ello tenían que estar ubicados en zonas muy clasificadas como de alta seguridad, ¿no es cierto? Reduciendo la vulnerabilidad con equidad e inclusión, y acá empezamos definiendo que teníamos que tener varios procesos. Dentro de ellos, la estimación, que es el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo, la preparación, la respuesta y la reconstrucción ante emergencias. Paso. De esta forma, con esta política que nace en el diciembre del 2010, se fue y se vino a complementar en enero del 2014 con la política de Estado 34, que es la política de ordenamiento y gestión territorial. Es decir, no podíamos tener o no podemos tener una política de Estado que tenga que ver con la gestión de riesgo de desastre si no tenemos una política de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque es la clave para que no sigamos generando riesgo futuro. Es decir, estamos heredando, como ustedes saben, una vulnerabilidad presente. ¿Qué significa? Que hay gente actualmente que se encuentra asentada en muchos lugares de alto riesgo, ¿no? Nosotros conocemos sitios en las faldas de los cerros, en los arenales, en las quebradas, en zonas volcánicas, en muchos sitios. Pero lo que tenemos que hacer es justamente todo lo contrario, empezar a crear ciudades sostenibles, ciudades seguras, resilientes. Y eso tiene que ver con un ordenamiento territorial con muchas autoridades, por supuestamente, donde las autoridades de los gobiernos locales y regionales son muy importantes. Paso. Un poquito de los compendios de normas para que ustedes sepan, dentro de lo que les he mencionado, cómo hemos evolucionado. Acá tenemos la ley que les mencioné. Esta es una ley, la 29664, que es una ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, un sistema que es interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal, participativo, y que de alguna manera tiene que ver para el cumplimiento de todos. Es por eso que con esa norma y después con su reglamento a través del Decreto Supremo 048, en el 2012 se crea una política nacional de obligatorio cumplimiento, ¿no? Que en realidad es el conjunto de normas, de orientaciones dirigidas a impedir, a reducir los riesgos que estamos nosotros mencionando en esta oportunidad. Y además, lo más importante es que este Decreto Supremo 111 de 2012 se incorpora al Decreto Supremo 027 de 2007, que establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. Ahí así llegamos a este plan, que es uno de los instrumentos importantísimos de planeamiento para lo que es el concepto de las intervenciones en lo que es GRD. El Plan Nacional que establece un objetivo, y es la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.
Este es el insumo para que todos efectuemos un planeamiento inicial y terminemos con nuestros programas para poder intervenir, para poder hacer gestión de riesgo de desastre. Entonces, ¿cuál es la visión? Un anterior, que hacíamos una administración del desastre, y un actual, que es una gestión del riesgo de desastre, que donde vamos a ver se incluyen 3 componentes y 7 procesos. Pasamos de políticas públicas por un tema de planificación, contando con mecanismos financieros que, bueno, ustedes niños no conocen, pero es un programa presupuestal 068, para determinar qué programas y qué proyectos vamos a intervenir desde nuestras responsabilidades locales, regionales o del gobierno nacional. Ahí ven, por ejemplo, qué es con respecto al sistema, y ahí van a ver que tenemos 3 componentes, para que ustedes solamente vamos a referir quiénes son los responsables del cumplimiento de estos componentes y estos procesos. El primer componente es la gestión prospectiva. ¿Qué cosa significa? Antes del desastre, ¿qué tengo que hacer para reducir, minimizar o impedir nuevo riesgo? Y eso está a cargo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, nuestro CENEPRED. Ellos son el organismo técnico, asesor, que tiene que ver y de alguna forma tiene que acompañar a todas las autoridades en cuanto al desarrollo de estos procesos. Y además, finalmente tiene la reconstrucción. En el caso, ellos tienen la gestión prospectiva y correctiva. Y INDECI tiene la gestión reactiva. ¿Qué cosa es la gestión reactiva? ¿Cómo nos preparamos para antes de que llegue el desastre? Y cuando hablamos de cómo nos preparamos, tiene que decir qué planes hacemos para prepararnos, cómo nos fortalecemos, qué identificación tenemos en las rutas de evacuación, en las zonas seguras, qué sistemas de alerta temprana tenemos que incorporar en nuestras comunidades, en nuestros distritos, en nuestros pueblos. Entonces, eso está a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Quiénes componen la organización del sistema? Acá pueden ver ustedes todos los que componen. Y empieza, indiscutiblemente, con la presidencia del Consejo de Ministros, que es el ente rector y cuya función la realiza justamente la Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastre, que está a mi cargo. Está el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre como máxima autoridad, presidida por el Presidente de la República, ¿no? Está el CENEPRED e INDECI, que ya los he mencionado. Por supuestamente están todos los componentes del gobierno regional, del gobierno provincial, del gobierno local, ¿no es cierto? El CEPLAN y todas las entidades públicas, así como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades privadas y la sociedad civil en general. Eso significa pues que el sistema abarca a todos nosotros, ¿no es cierto? Y sus instrumentos, básicamente, como ya mencioné, el Plan Nacional y los programas presupuestales. Paz. Y acá está un poco cuál es el rol de cada uno, ¿no? Hablamos del Consejo Nacional, que lo preside el Presidente de la República, tiene el rol decisor. Cuando tiene una emergencia de máximo nivel, un desastre, se conforma el Consejo Nacional y es el Presidente con prácticamente casi la mayoría de ministros que se conforman en una sesión permanente para tomar decisiones y para poder ayudar más rápidamente al pueblo o a las personas afectadas. El rol rector, articulador y coordinador, que está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, los roles técnicos asesores, que ya los mencioné, los roles ejecutores, es decir, quiénes son los que ejecutan las actividades, intervenciones y proyectos de inversión para efectos de poder incorporar los procesos de la gestión de riesgo de desastre. Por supuestamente son los gobiernos regionales y locales, así como los sectores. El rol financiero, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y como asesor además, y el rol promotor, que es en realidad todo el otro sector, que es la población, el sector privado, las ONG, el público en general. Pasa. Y esto, finalmente, ¿qué cosa es la gestión de riesgo de desastre? Tengamos en cuenta que la gestión de riesgo de desastre es un proceso social. ¿Saben por qué es un proceso social? Porque tiene que ver con la vida de todos nosotros, que tiene que ver con las casas de todos nosotros, con las actividades que realizamos todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Con la finalidad de qué? Y cuyo fin último es la prevención.
la reducción y el control de los factores de riesgo. Qué importante el tema, así como una adecuada preparación ante situaciones de desastres. Y esto es un trabajo que debemos de alguna forma tenerlo bien presente todos, porque todos estamos involucrados en este sistema. Bueno, este es un alineamiento para que vean que todo está alineado, desde la política del Estado, las políticas públicas, el plan estratégico, y cómo de alguna forma cada uno en su nivel tiene que ir incorporando dentro de su plan, llámese estratégico, sectorial, institucional y finalmente en el año operativo e institucional, qué actividades con mi presupuesto voy a desarrollar para incorporar los procesos de estimación, prevención, reducción de riesgo de desastres, preparación, inclusive cómo voy a tener mis almacenes para tener una adecuada respuesta en cuanto suceda una emergencia como esto. Pase. Y finalmente, este es ya no es para los niños, en donde se ve cómo desde el objetivo nacional vamos decalando hasta los objetivos específicos, estratégicos y acciones que vamos a desarrollar a efectos de poder planear dentro de mi organización cuáles son las intervenciones en cuanto a los procesos que podemos ver acá. Pase, por favor. Listo. Muchas gracias. He tratado de ser bastante rápido en el tema, ilustrarlos un poco, sensibilizarlos. La última noticia. El 13 de octubre es el Día Internacional de Reducción de Desastres. Y desde Ginebra, ese día, el representante especial del secretario de Naciones Unidas para la reducción de desastres, el señor Robert Gleiser, dio una declaración que tiene que llenarnos de orgullo a todo el Perú. Reconoció 5 ejemplos en el mundo del mayor esfuerzo en reducir las víctimas como consecuencia de fenómenos naturales. Y puso como campeón al Perú. Perú campeón Sendai 2015-2016. Y todo el mundo lo sabe. Así que un aplauso para todos. Y muchas gracias, contraalmirante Julio Miguel Luker Yepes, por esta exposición, esta primera exposición, para continuar justamente con este foro sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre. Vamos a recibir seguidamente al coronel ejército peruano Edgar Ortega Torres, director de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. El tema es sobre preparación, respuesta y rehabilitación en caso de desastres. Lo recibimos. Señor Congresista de la República, señores miembros de la Mesa de Honor, auditorio, digamos que congrega a diferentes generaciones. Y de verdad que me parece difícil ponerme al frente de ustedes porque tenemos niños, tenemos adultos y tenemos personas que también ya estamos más para otra que para esta. Entonces acá tenemos todo un conjunto de niños y hasta adultos mayores, para no decirnos que estamos de salida. Pero vamos a tratar de resumir esta exposición, que de verdad es un tema bien grande, que es amplio y que merece tratarse quizás en otra oportunidad, justamente partiendo de la experiencia que tenemos con el trabajo que estamos haciendo en los colegios a través de la defensa civil, y el trabajo también de ver que los adultos, que cuando éramos niños nos comportábamos muy bien en cuanto a los simulacros, ejecutamos los simulacros, tomamos las medidas de seguridad, pero después hemos llegado a las universidades, hemos pasado y nos hemos olvidado. Y finalmente ya prima el trabajo y no queremos hacer los simulacros. Mientras nuestros niños sí en los colegios salen, forman su círculo,
se organizan en brigadas, atienden la emergencia, tienen su centro de operaciones de emergencia en los colegios, pero después ya cuando van creciendo se van olvidando. Sin embargo, los desastres nunca van a acabar. Los desastres de acá, 20, 30, 40, 50 años, se van a volver a repetir. Y en algún momento vamos a sufrir lo que dejamos de hacer. De ahí lo importante de esta preparación. El tema en realidad es preparación, respuesta y rehabilitación, que son 3 procesos de la gestión de riesgo de desastres, que bien lo manifestó el contraalmirante, que tienen que ver con INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, cuyo jefe es el almirante Alberto Lozada. Recientemente ha asumido la dirección del INDECI y traigo el saludo de él hacia ustedes, con el ánimo siempre de buscar una cultura de prevención, de tal manera que seamos de verdad el país resiliente, que desde afuera nos consideran, como dijo el almirante, nos consideran como un ejemplo y como una escuela para conocer cómo se atiende y cómo se gestiona un desastre. Experiencias hay muchas. Hemos tenido una serie de problemas con sismos, con lluvias, con heladas, hasta con tsunamis. Y siempre hemos salido adelante. De una u otra manera, la respuesta ha sido la adecuada. Quizás la parte de reconstrucción haya demorado, pero la respuesta que hemos dado siempre ha sido la mejor y la más rápida, como vamos a ver cómo lo enfocamos nosotros esta respuesta. Adelante, por favor. Lo que le manifestaba, INDECI ve la gestión reactiva, los 3 procesos, y cada proceso tiene subprocesos. Y como ven ustedes, dentro de cada subproceso, que lo vamos a detallar después, hay una serie de acciones que tenemos que desarrollar como INDECI para promover que tanto las autoridades como la población tengan conocimiento de lo que significa la preparación que es finalmente lo que va a ayudar en la respuesta, y finalmente con la rehabilitación, cómo podemos nosotros salir de una vez de este problema del evento que ocurre y nos ocasiona daño. Adelante. Hay unas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta como una parte inicial. La normativa es relativamente nueva. Ya escuchamos nosotros, se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en el año 2011, un mes de febrero. Y es relativamente nuevo porque el Sistema Nacional de Defensa Civil tuvo 43 años de vida. Todavía tenemos 5 años. Estamos en plena implementación, considerando que las autoridades están cambiando. Recordemos que un gobierno que ingresó en 2011, es un gobierno nuevo que ha ingresado hace poco, y hay autoridades que tienen que ir en el camino encontrándose con los problemas. Entonces esta parte es cíclica, ¿no? Cada que entra una autoridad tiene que tomar en cuenta nuevas normas y tiene que aplicarlas. Por eso decimos a veces que cada presidente ha tenido un desastre, ¿no? Si nos ponemos a pensar, cada presidente en un periodo ha tenido un desastre que atender. Y ha tenido muchas veces que aprender sobre el camino, ¿no? Porque el presidente en realidad es el que asume el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, o sea, dirige todas las acciones estratégicas que tienen que ver con la atención a una emergencia. Hay un aporte financiero. Decimos que si no hay plata no hacemos nada, ¿no? Entonces hay un aporte financiero que el Estado peruano está inyectando para que la gestión de riesgos de verdad se entienda, no solamente de parte de las autoridades a través del fortalecimiento de las capacidades, sino también a través de los planes familiares que estamos impulsando como INDECI. ¿Qué queremos? Que los niños dentro de su familia ayuden a través de la educación que reciben en sus colegios a que el padre también tenga conciencia, ¿no? Formulen un pequeño plan familiar, de tal suerte que ocurrió una emergencia, sepan qué hacer. El papá, si no está, será la mamá la que asume el liderazgo. Si no existe alguien, el niño de mayor edad tendrá que asumir esa responsabilidad, de tal manera que al evacuar llevemos lo más importante que nos permita sobrevivir, incluyendo la mascota. Muchas veces hasta los adultos se encariñan tanto con los animalitos que tenemos en casa, que tenemos que tener en consideración que ellos también son seres vivos y tienen que salir, porque a veces la preocupación nuestra
está en cómo sacamos a ese animalito. Experiencia particular, yo tengo, o en familia existen 2 gatos, pero inclusive los animales tienen comportamientos diferentes, y ya lo hemos comprobado, ¿no? En un sismo, un movimiento que hubo, fuimos a sacar un animalito, el primer gato, se dejó llevar, pero el otro no, metió un arañazo. Entonces son comportamientos diferentes hasta en los animales y tenemos que conocerlos. Ya en la próxima, el gato que arañó no sale, bueno, se queda ahí. Pero eso tenemos que establecerlo en este plan familiar, de tal manera que conozcamos nosotros la forma de poder evacuar, de poder salir y finalmente sobrevivir. Existe un trabajo de sensibilización permanente y una capacitación también permanente que realizamos, porque como manifestaba, existe una gran rotación de personal cuando entra una nueva gestión. Y van rotando, salen los personal técnico que muchas veces ya se le capacitó y tenemos que insistir y volver a insistir para poder, valga la redundancia, capacitarlos para que puedan afrontar adecuadamente una emergencia o un desastre si que hubiera. La conciencia de la población ha mejorado. De ahí la calificación que nos ha dado últimamente después del Día Internacional de la Reducción de Desastres. ¿Por qué ha cambiado? Por el acceso a la información que tenemos. Pero si yo preguntara acá, ¿cuántos en el Facebook que tienen, que manejan muy bien los dos pulgares para entrar, ¿no? Entramos rápido, los niños sobre todo, ¿no? ¿Hemos entrado alguna vez a la página de INDECI? ¿Hemos entrado alguna vez a una página que nos dice las medidas de preparación para poder afrontar a un sismo, un tsunami o algún evento adverso? Seguramente que pocos lo han hecho. Pero hay un avance, ¿no? Porque hay mucha información en las redes sociales, está en el Facebook, en el Twitter. Tenemos una serie de accesos fáciles de ingresar, donde la gente comparte experiencia. Y en este último sismo, el simulacro que hemos tenido, hemos sido tendencia. Eso significa que mucha gente se ha conectado rápidamente para poder intervenir a través de las redes sociales en este simulacro. Y tendencia desde mucho antes de que ocurra el simulacro, hasta mucho después. Creo que es un logro que está asociado básicamente con